Bueno, en esta ocasión, acá en el Ceibalito, estamos con el amigo Camilo, quien está a cargo de la rama tecnológica de orgánica, como ustedes saben. Y queríamos en esta ocasión hablar un poco acerca del proyecto en el que estamos trabajando junto con la Escuela de Robótica, hay que decirlo, que nos está acompañando muchísimo. Que tiene que ver con un compostador inteligente. ¿Sí? Esto es una pila de compostado, Cami, ¿no es cierto? Sí, Y ¿querés explicarnos un poquito en qué consiste el proyecto? esencialmente en buscar la forma de aprovechar la temperatura que genera la pila, ya que es una forma de energía la temperatura. El tema es buscar la forma de aprovecharla. Claro, que por ahí para el que no está familiarizado con el compostado, usted tiene que saber que cuando el compost está hecho de manera correcta, eso genera mucha temperatura, que es fruto del trabajo de los microorganismos Sí. que están deteriorando esa materia orgánica, que la están desnaturalizando, ¿sí? De hecho, si ahora metemos la mano adentro del compost, vamos a sentir esa temperatura. Y bueno, entonces, ¿cómo harías eso? Entonces, para poder extraer la temperatura de adentro sin necesidad de poner necesariamente un dispositivo interno de la pila de compostado, la idea es, por ejemplo, instalar un tanque de agua que vaya soltando agua natural, templada, a través de una serpentina de manguera negra interna a la pila, para que la temperatura, bueno, caliente el agua y en la salida por abajo de la pila tengamos agua caliente. De ahí la forma de aprovecharla sería llevarla a una caja, un sector donde se pueda disipar esa temperatura, que lo vamos a hacer con un caño de cobre, que va a ser relativamente fino, y que va a ir en serpentina como si fuese una parrilla de heladera. El sentido de esto es que disipe esa temperatura para cedérsela a unos dispositivos que son las celdas Peltier. Estos dispositivos son diseñados y pensados para generar frío, ya que, bueno, ese es el efecto Peltier, un efecto de la física, y después está el efecto Seebeck, que es prácticamente la inversa, es decir, dándole calor por un lado y frío por el otro a esta celda. Con Entonces, la misma celda Peltier, ¿no es cierto? O sea, sí, la celda Peltier es un artefacto plano de este tamaño ujú, que uno lo ve y no le da 3,50, es algo que es relativamente común en electrónica. Y entonces la idea sería someterla sí, a la celda al calor que nosotros capturamos de la pila de compostado. esa es la idea. ¿Y En- qué pasa cuando le das calor a la celda? Ahí se produce el efecto Seebeck mediante los componentes internos que tiene, que son semiconductores, que están ubicados de una forma tal que aprovechan ese calor generando energía eléctrica. En particular, las celdas que pedimos fueron diseñadas y modificadas para este uso, para darles calor y que den más corriente. Por lo que más o menos con una diferencia de 50 grados centígrados entre cada una de sus caras generan 5 voltios. Por lo que tenemos que pensar que con 8 celdas y 6 grados de diferencia entre la parte interna de la pila y el ambiente, vamos a estar generando 5 voltios. Nosotros vamos a instalar 10 celdas, como para tener sí o sí 5 voltios, por más que tengamos Po- 4 grados de por diferencia. más que haya poca temperatura en el compostado. Claro, Y entonces vos lo que estás diciendo es que con el calor del compost podemos generar energía eléctrica. esa es la idea. Y con esa energía, al mantener estable unos 5 voltios siempre casi, vamos a estabilizarlos con unos reguladores y unos filtros para dejar siempre netos 5 voltios. Y el propósito de eso es llevarlo a un microcontrolador, un Arduino, Ujú. que va a estar ubicado en algún sector cerca de la pila, con electrodos relativamente, por ejemplo, dispersos en la pila para censar la temperatura y también se puede censar la humedad. También estamos analizando la posibilidad de censar el pH, pero aparentemente es más complejo de lo que pensábamos. Entonces, la idea es que ese Arduino administre esa información, la puede mostrar en un display, o sea, en una pequeña pantalla que puede estar cerca de la pila,
y al mismo tiempo usar un módulo HC05 que esencialmente es un módulo Bluetooth. Es decir, básicamente que desde el teléfono vamos a tener acceso al estado actual de la pila en todo momento. Básicamente con acercarnos nos conectamos y sabemos su estado. Oh, correcto, correcto. Entonces, para que se entienda un poco mejor, allá está Lali, mira. Para que se entienda un poco mejor, lo que vamos a hacer es compostar la temperatura que se genera con el compostado, la vamos a capturar, ¿sí? Con serpentinas, es decir, vamos a convertir esa temperatura en agua caliente. Esa agua caliente le va a suministrar calor a las celdas con las que va a generar energía eléctrica, y esa energía eléctrica va a alimentar una plaqueta Arduino que nos va a decir vía Bluetooth al teléfono cuál es el estado de ese compostado, ¿sí? En cuanto a temperatura y humedad. ¿Para qué quiero saber la temperatura y la humedad del compostado? Bueno, porque me está hablando de la madurez que está teniendo y de la evolución y del desarrollo. Yo quiero saber cuánto le falta al compostado para que ya esté listo para ser utilizado. Bueno, va a ser la misma energía del compostaje la que nos va a suministrar esa información. En términos de la física podríamos decir que es un transductor, ¿sí? Podemos estar haciendo que los microorganismos nos hablen, es así. Entonces, ahora bien, hay otra rama de investigación de Camilo que tiene que ver con obtener energía eléctrica de las plantas también, ¿no es cierto? Entonces, veamos el potencial que tiene todo esto. Nosotros podríamos hacer que cada familia tenga un dispositivo, un módulo de compostaje. Ese módulo de compostaje puede estar diciéndonos la evolución de forma totalmente autónoma, sin enchufarlo a nada, la evolución de ese compostaje, pero al mismo tiempo un circuito que capture los lixiviados de ese compostado puede alimentar unas plantas que yo pueda tener de romero, de perejil, de cebollita dentro de un mismo módulo. Y esas plantas no solamente me van a estar dando para la olla, sino que también puedo hacer que me genere energía eléctrica para, por ejemplo, enchufar mi teléfono o lo que sea. Es decir, esto tiene el potencial de crear un módulo total y absolutamente vivo que puede interactuar en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Autosustentable. Es totalmente sustentable, es totalmente autosustentable y nos puede resolver un montón de problemas. Y esto viene a probar que lo de la crisis energética es una mentira. Que en la naturaleza todo es energía, todo está vivo, que el amigo Camilo a sus 15 años nos está enseñando eso, y que esto tiene un potencial enorme y que esto también es Orgánica Misiones y que esto también tiene que ver con volver a la naturaleza y que esto es para los que piensan que volver a la naturaleza es volvernos cavernícola, y no es cierto. Sencillamente no es cierto. Así que bueno, espero se haya entendido un poquito mejor el trabajo acá del técnico, ¿sí? Y pronto vamos a tener muchas noticias sobre estas cosas porque dentro de poco vamos a tener ya los módulos que nos va a conseguir la escuela de robótica y ya podemos hacer el prototipo. Sí, pues.